nombre es Mariluz Mendoza, soy de Santa Rosa del Sur de Bolívar, estoy viviendo en Medellín hace 12 años, tengo 2 hijos, vivo con mi esposo y trabajo acá en Medellín. Mi mamá nació en una familia del campo y esta familia tenía una cultura de violencia arraigada contra la mujer, es decir, las mujeres no éramos valoradas o no somos valoradas en esa cultura. Entonces el hecho de nacer mujer ya es una desgracia. Soy Judith Botero Escobar, soy antropóloga, pertenezco a la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos desde su fundación. Somos un grupo del Movimiento Social de Mujeres, es un grupo feminista y nuestra lucha es posicionar los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos. Mi mamá era una mujer sumisa, callada, que permitía que la golpeara, que abusara sexualmente de ella, que la obligara a hacer muchas cosas. Y ella nunca ella nunca se rebeló. Tuvo 15 hijos porque mi papá nunca le permitió cuidarse de ningún tipo de protección para no quedar embarazada, porque decía que si ella se cuidaba era para conseguir mozo. La salud de las mujeres siempre ha sido su cuerpo reducido a su mínima expresión. Parece que fuéramos úteros andantes. Entonces cuando nos vamos a embarazar, si no quedamos en embarazo somos unas mulas, si quedamos en embarazo desaparecemos y somos solo úteros que hay que proteger lo que no existe. Tu cuerpo es tu responsabilidad. Tu cuerpo es tu propia patria, podríamos llamarlo patria. Esa es la pura verdad. Para elegir qué clase de vida quieres vivir. Tú tienes derecho a decidir. Para evitar que tanto tengan al mundo a sufrir. Tú tienes derecho a decidir. Pues yo desde muy pequeña, pensaría desde los 5 años más o menos, empecé a rebelarme contra eso. Mi papá nos obligaba a sentarnos en el piso porque no podíamos sentarnos en la mesa con los hombres. Y teníamos que comer en el piso y ellos en la mesa. Entonces las mujeres no podíamos ir donde los hombres estuvieran hablando porque no era permitido. Entonces éramos prácticamente, o yo pensaba que nos veían como si fuéramos animales con relación a los hombres, que eran personas. Entonces, después de los 6 o 7 años, a mí empezaron a abusar sexualmente de mí mis tíos, mi familia, y yo pensé que eso era normal. O sea, nos habían vendido la idea que las mujeres teníamos que hacer eso, porque éramos mujeres. Son las mujeres las que se han tenido que organizar para luchar por sus derechos, no solo de ellas, sino también de sus hijas y de sus hijos. La ley 1257 ha sido un proceso realmente donde se protege a la mujer víctima. Cuando tenía más o menos los 16 años, tuvimos unos episodios de violencia, pues de que llegó grupos armados a la familia y nos desplazaron y tuvimos que vivir como toda esa etapa. Entonces ya no éramos violentadas por los hombres de la familia, sino por grupos armados. Entonces nos hicimos mucho más vulnerables, porque no es lo mismo competir con un hombre que es de tu familia a competir con una persona externa que trae un arma, que tiene un uniforme, que tiene poder. Entonces en ese proceso también decidí, no, es que no, a mí me matan o vivo bien. O sea, tan sencillo como me respetan o me muero en el proceso.
Y tuve muchos problemas con un grupo que eran los grupos paramilitares. Y como decidí no doblegarme, entonces ellos decían que era una potra, que era indomable, que era una cantidad de cosas. Entonces digamos que como vi que no podía hacerlo desde humanamente lo que tenía, entonces me fui y me presenté ante un comandante y le dije, quiero que me lleve con usted para ser paramilitar y tener un arma para que nadie me joda. Hemos trabajado por los derechos de las mujeres, muy especialmente los derechos sexuales, los derechos reproductivos, violados en todos los estamentos de la vida de las mujeres y muy especialmente en su hogar, lo que se llama familia y en el sistema de salud. Lógicamente también a nivel público, porque sabemos que somos objeto en la guerra, somos botín de guerra y esa ha sido nuestra lucha. Digamos que ese tiempo que estuve dentro de ese grupo, yo pensé o esperaba cuando ingresé que al tener un arma y él me iba a hacer fuerte y me iba a hacer, digamos, y que iba a poder conseguir ese poder, que era lo que yo realmente siempre estuve como buscando. Y desafortunadamente las cosas no fueron así, porque ingresar a ese grupo me enfrentó a ese grupo, es decir, estar dentro de un grupo de 600, 700 hombres constantemente y ser la única mujer no era una tarea fácil. Además estaba enfrentada todo el tiempo a la competencia, a competir con los hombres, y adicionalmente a eso estaba el hecho de que tenía que defenderme como mujer allá también, porque los grupos tienen la posibilidad de abusar también de uno como mujer en todos los aspectos. Entonces tomé la decisión de desmovilizarme, me presenté en ese programa que había sacado el gobierno en ese entonces, que era para el programa de desmovilización. Me presenté, me acogí al programa y por medio de ese programa me vine a vivir a Medellín. Llegué más o menos en el año 2006 a Medellín. Fue una etapa muy difícil porque yo siempre había sido una niña del campo, donde nunca había tenido que conocer nada de la ciudad. Mi educación era muy poca, todavía no había terminado mis estudios y nada, entonces llegué a Medellín en busca de nuevas cosas, enfrentar la ciudad, que no es una tarea fácil cuando usted no conoce ni siquiera cómo pasar la calle, cómo funcionan los semáforos, cómo funcionan los ascensores. Uno llega y está asustado de este ambiente. Además, es dejar todo lo que conoces y empezar de nuevo. La lucha por los derechos será permanente, la lucha por la libertad es infinita, nunca la tendremos completa, y yo creo que los dos derechos más grandes del ser humano es el derecho a la libertad y a la dignidad. Esos dos derechos atraviesan la vida del ser humano y la vida del planeta. Cuando nos irrespetamos a nosotros mismos, también estamos acabando y respetando el planeta. Reconociéndonos como más de la mitad de toda la población y no como un sector vulnerable, expresamos nuestro rechazo ante la reducción de presupuesto público para los derechos de las mujeres, la improvisación de los actuales gobiernos locales y regionales en materia de enfoque de género, la desinstitucionalización de programas y proyectos fundamentales para garantizar la equidad social y la ciudadanía plena de las mujeres en Medellín.